exposición previa? Sí, deseo. Pues adelante. Gracias. Lo traigo por escrito para que no se me olvide nada de lo que quiero comentar. Como comentaba, soy adjunto del aparato de servicio de aparato digestivo del Hospital de Cabueñes desde hace 10 años. También soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Patología Digestiva y soy el coordinador de excelencia clínica del Comité de Excelencia Clínica ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí el problema principal no es que existan las listas de espera, que también, sino que no se conozca su magnitud real y se siga maquillando la realidad. La falta de transparencia y de veracidad seguramente será el verdadero problema. Voy a plantear varios ejemplos a lo largo de la intervención para que se pueda entender un poco la situación. Por ejemplo, un paciente que tiene un cólico biliar, que es una patología común, pide cita a su médico. Esta cita puede tardar alrededor de hasta una semana. Si le pide una cita a digestivo, que es bastante habitual, puede tardar esta cita entre 3 y 4 meses. Si yo, como digestivo, le pido una ecografía abdominal, esta ecografía puede tardar un año o más de un año, que lo hemos tenido hasta hace poco esta lista de espera. Para ver el resultado de la ecografía le tengo que dar cita de nuevo y tarda otros 3 o 4 meses en volver a la consulta. Si veo la prueba y veo el diagnóstico y le mando al cirujano, seguramente tarde un mes en ir al cirujano. Seguramente el cirujano le mandará al anestesista, que puede tardar entre 4 o 5 meses, y el anestesista le incluiría en lista de espera y puede tardar desde que le incluye el anestesista hasta que lo operen, pues alrededor de 2 meses, ¿no? Esto haría que el tiempo en lista de espera fuera alrededor de 2 meses desde que le metió el anestesista en la lista. Sin embargo, el paciente ha esperado más de 2 años para poder intervenirse, ¿no? Este es el problema real, que yo creo que es inadecuado establecer como criterio de inclusión en la lista de espera la valoración por el anestesista, ¿no? Lo ideal sería tener en cuenta el periodo sintomático, el inicio de los síntomas y sobre todo la prueba diagnóstica que nos ha llevado al diagnóstico de la enfermedad. Eso sería mucho más real, ¿no? Para saber cuál es el tiempo de espera de nuestros pacientes, ¿no? Además, en todo este tiempo seguramente el paciente ha tenido que acudir a urgencias por cólico biliar y probablemente habrá ingresado en digestivo por una pancreatitis aguda con todo el gasto asociado, ¿no? De otro lado, bueno, está claro que otros problemas más graves, como que precisen ingreso, atención urgente o problemas cardiovasculares o oncológicos, no creo que soporten tanta lista de espera y se priorizan en lo posible, ¿no? Esto es así, ¿no? Aunque también puede haber ejemplos en lo que estos pacientes más graves se nos escapen, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tuviera dolor abdominal y un estreñimiento, en el Hospital de Cabueñes hemos llegado a tener hasta 5 y 6 meses para una colonoscopia preferente, ¿no? Y hasta 2 años para una colonoscopia con anestesia. Esto ha sido bastante complicado para nuestro servicio. Durante bastante tiempo, por ejemplo, las solicitudes de colonoscopia con anestesia se guardaban en una carpeta y no constaban en la lista de espera, ¿no? Esto lo reclamamos en varias ocasiones y fue una situación complicada para nosotros, ¿no? Esto es otro problema que impide conocer la situación real de las listas de espera. Son técnicas de maquillaje. Las solicitudes de pruebas o de consultas pueden pasar meses en carpetas hasta que se incluyan. Por ejemplo, actualmente en nuestro hospital las colonoscopias solicitadas como control no se contabilizan en las listas de espera. Hay más problemas o ineficiencias que se presentan en mi servicio y que me gustaría comentarles para aclarar la situación actual. Por ejemplo, durante varios meses el área de endoscopias o la unidad de endoscopias de mi servicio defendió que si se aumentaba en media hora al día la jornada, en vez de hacer módulos de 2 horas y media de tarde, se conseguían realizar unas 800 colonoscopias más al año. Esto se bloqueó, esta posibilidad, desde la dirección, seguramente por motivos políticos, sin tener en cuenta ningún criterio clínico ni de eficiencia. Cuando por fin se les dejó o se les permitió hacer este aumento de la jornada en media hora, se consiguieron hacer 1000 endoscopias más en un año y nos felicitaron por este motivo, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo la gestión de la sanidad asturiana se basa en criterios políticos y no en clínicos o de eficiencia, y de cómo los órganos directivos de nuestros hospitales no tienen la autonomía necesaria para realizar su labor. Creo además que han tenido un claro ejemplo de esa falta de autonomía y de independencia en esta misma sala.
Además de la falta de autonomía, que es una de las características imprescindibles para una sanidad que busca una atención de calidad y de excelencia, y que podemos encontrar en cualquier manual de gestión de hace años, también existen otros problemas graves que pueden explicar la situación actual de las listas de espera, como son decisiones arbitrarias, improvisaciones, dotación desigual y falta de material o de personal. Como ejemplos de dotación desigual, otra vez el área de endoscopias. Cuando se sacaron a concurso las dotaciones de áreas de endoscopias de la región, se hizo de forma desigual y sin tener en cuenta la demanda o la población de cada área. Por ejemplo, para el Hospital de Mieres, el nuevo Hospital de Mieres, se sacó el concurso por un total de 300.000 euros, el nuevo UCA más de 700.000 euros y para mi hospital por 199.000 euros. En nuestro hospital siempre hemos tenido múltiples problemas con el escaso material en endoscopias, se han tenido que suspender pruebas en multitud de ocasiones por este motivo e incluso en alguna ocasión hemos tenido menos material que el Hospital de Arriondas. Esto es un problema crónico que este último concurso solo ha servido para mantenerlo sin solucionarlo. A pesar de las múltiples reuniones de miembros de mi servicio con dirección por este tema. Aún así, en el último año hemos realizado 1.000 endoscopias más que en el UCA, que en el nuevo UCA. Esto es algo repetitivo en la sanidad, no solo la asturiana. Al que más trabaja se le exige más y se le dan menos facilidades y menos recursos. Por ejemplo, no tenemos duodenoscopio. Este aparato es fundamental para realizar una prueba llamada colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE, que es una prueba necesaria para extraer cálculos o piedras de la vía biliar, patología muy frecuente y que puede condicionar retraso en el alta de los pacientes y estancias medias elevadas. El duodenoscopio que tenemos a día de hoy nos lo ha prestado el UCA, pero tenemos más problemas con esta prueba que dejan clara la ineficiencia y arbitrariedad de las decisiones que se toman en nuestra sanidad. Para hacer esta prueba, la CPRE, en el servicio de digestivo, necesitaríamos tener una camilla radiotransparente que cuesta 6.000 euros, pero no hay dinero para comprarla y, por tanto, hacemos esta prueba en el servicio de radiología. A veces hay problemas con el servicio de radiología, bien por citaciones, porque se tiene que anular alguna prueba, porque falla el arco de radiología y tenemos que suspender la realización de la CPRE, que se podría hacer si tuviéramos dicha camilla en nuestro servicio, y se mandan a los pacientes a Jove a hacer la prueba por 2.000 euros paciente. Hace 3 semanas mandamos 5. Todos los años tenemos que mandar pacientes. No podemos entender que se pueda gastar en derivaciones y no en material o personal, pero nos argumentan que dependen de partidas presupuestarias diferentes, otra ineficiencia. Además, en este tema de las derivaciones ya ha salido en esta sala y en general la derivación suele ser más cara, puede tener más complicaciones y además estas complicaciones tenemos que tratarlas, habitualmente no se hacen cargo de ellas en la medicina privada y las tenemos que tratar en la medicina pública. Otro caso de dotación desigual y personal insuficiente lo podemos ver en el número de especialistas de aparato digestivo por área. En el área 5 somos 13, en la 4 para la misma población, aunque es un hospital de referencia, son más de 23. En el área 3, 9, con la mitad de población. Y parece ser que el área 5 es la que más pacientes deriva a la privada, probablemente porque esté infradotada, ¿no? Por ejemplo, cuando el área 5 asumió el área de Arriondas, otra vez por una decisión política, en mi servicio pedimos que se contrataran más profesionales y nos dijeron que nos conformásemos con que no echaran al último eventual. También ocurre con la ecografía digestiva. Como ya he comentado, hemos tenido una lista de espera para una ecografía abdominal de más de un año. Somos el único servicio digestivo de Asturias que no dispone de ecografía abdominal. Hay evidencia publicada que demuestra que la ecografía abdominal es la prueba más solicitada en una consulta de alta resolución de digestivo. Pero se han dotado los centros de salud del área de ecografía y, a pesar de solicitarlo, no se ha dotado a nuestro servicio. El programa formativo de los especialistas en aparato digestivo incluye la ecografía abdominal, el programa de los especialistas en medicina familiar y comunitaria no, por lo que se les ha tenido que formar de aquella manera y todavía no nos llegan a la consulta pacientes con ecografías realizadas en su centro de salud sin ningún informe o con una foto, sin más, y tenemos que repetir la prueba. Y como hablamos de atención primaria, ya se ha comentado por los traumatólogos la absoluta falta de coordinación entre primaria y especializada. Yo llevo 10 años en Cabueñes y nunca me he reunido con médicos de atención primaria para realizar protocolos de actuación o para comentar pacientes o asesorarles, salvo que le interesara alguna empresa farmacéutica, y parece que a la Administración nunca le ha interesado, aunque figura en cualquier manual básico de gestión sanitaria.
En noviembre de 2014, varios especialistas de digestivo fueron citados para realizar protocolos de alta resolución y derivación para atención primaria, promovido por el SESPA, aunque también hay que reconocer que la participación fue escasa, por ejemplo, no fue nadie de primaria. Se realizaron varios protocolos de rectorraje, alteración de pruebas de función hepática, diarrea, que se entregaron en 2015, pero todavía no se han puesto en marcha ni se han utilizado. Para temas tan relevantes, además, en el futuro se debería contar con sociedades científicas. Otro problema grave que explica la situación actual de las listas de espera es la falta de información. Se disponen datos desde hace años, sobre todo en el área de hospitalización y también sobre resultados en áreas quirúrgicas, pero no disponemos prácticamente de datos sobre el funcionamiento y los resultados en las áreas ambulatorias de los servicios médicos. Los profesionales necesitamos datos y feedback sobre nuestro trabajo para mejorar y tomar las decisiones adecuadas. En 10 años que llevo en Cabueñes nunca se ha reunido conmigo para decirme cómo hago mi trabajo nadie, qué lista de espera tengo, cuántas altas doy, qué tiempo de estancia media. Durante 2 años he sido el responsable de una de las unidades más complejas de mi especialidad, con un gasto farmacéutico muy elevado y con diferentes dificultades. En el 2015 solicité datos sobre la carga asistencial de la unidad, ya que disponíamos de Selene, y me dijeron que no servía para extraer esos datos. Se ha realizado una inversión millonaria en sistemas de información, pero no nos aportan la información que necesitamos para adaptarnos a la demanda. Esto es un problema serio de nuestro sistema, la rigidez y la falta de adaptación. En cuanto se abren agendas se llenan, incluso para más de un año, siendo imposible analizar la situación y adaptarse a la demanda. Ya está ocupado al 120% para todo el año, ¿no? Por eso solo existe la posibilidad de contratar más personal o de derivar a la medicina privada. Me ha ocurrido en ocasiones de estar en el área de hospitalización y acabar mi trabajo a las 11 de la mañana y no disponer de ningún despacho o consulta donde poder citar a pacientes de la lista de espera. No hay flexibilidad ni medios materiales para adaptarnos a esta demanda. Por último, otra ineficiencia o pérdida de oportunidad es tener a la enfermería sin aprovechar. Una de las revoluciones que más puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes crónicos, a mejorar la seguridad, la continuidad asistencial y disminuir la lista de espera es la de la potenciación del rol de la enfermera, especialidades de enfermería y la consulta enfermera, que están totalmente desaprovechadas. Por tanto, como vemos, la gestión sanitaria está llena de arbitrariedades, ineficiencias, improvisaciones y decisiones basadas en criterios políticos y no en criterios clínicos o de eficiencia. Y además los profesionales no tenemos la autonomía suficiente para revertir la situación. La forma de gestión de nuestro sistema no ha cambiado en los últimos 20 años, no se han tomado decisiones valientes, se mantiene una estructura rígida y poco dinámica, que en muchos casos ha afrontado el problema de las listas de espera solo a base de peonadas. La gestión clínica consiste en dotar al profesional de autonomía, información y de herramientas de gestión que le permitan tomar decisiones adecuadas y eficientes. Pero sin duda nunca solucionaremos los problemas de nuestro sistema sanitario si no contamos con los profesionales. Y aquí viene la parte que más me gusta, la del maltrato a los profesionales. Para mí el maltrato más importante es el del desinterés hacia la opinión de los propios profesionales y de que nuestra labor sea por obligación 100% asistencial. No hay prácticamente tiempo para docencia, formación o investigación o para buscar soluciones a los problemas más frecuentes. Aunque no sea políticamente correcto hablar de esto, también está el maltrato salarial, ¿no? Los médicos jóvenes saben que nunca van a tener las condiciones de sus mayores. Nunca antes ha habido tanto profesional intentando ir a la medicina privada, a pesar de que somos la única autonomía que mantiene la sanción por exclusividad y que no tenemos una medicina privada muy desarrollada. En esta autonomía hay cirujanos operando que cobran menos que las enfermeras de quirófano y médicos que cobran menos que la enfermera que pasa consultas con ellos. Esto me ocurre a mí, que llevo más de 10 años de dedicación exclusiva al SESPA. Perdemos profesionales excelentes por la falta de reconocimiento. Se restringen los días para formación a pesar de ser ponentes o participar en reuniones importantes. Sientes que la organización está en tu contra en vez de a tu lado. Y creo que hay que medir y valorar al profesional según lo que haga, cómo lo haga y la complejidad que tenga lo que hace. Por último, destacar que la situación actual de las listas de espera está excluyendo a muchos pacientes de la sanidad. No es raro que te comenten en la consulta que se van a la medicina privada a realizar pruebas diagnósticas en mejores condiciones o que te digan que si tuvieran dinero ya se hubieran ido a la privada. Tenemos inequidad y desigualdad. La gestión sanitaria es rígida, no tiene autonomía ni flexibilidad. Como vemos, está politizada en exceso y no es independiente y carece de transparencia.
He leído, por otra parte, que atribuyen el problema de las listas de espera a la huelga sanitaria y la apertura del nuevo UCA, aunque quiero recordarles que la huelga fue provocada por una decisión política, que aún no se ha revertido, y que la decisión de hacer el nuevo UCA también fue política. Además, creo que se aprobó en fechas parecidas al del proyecto de la Nueva Fe y este ya lleva años funcionando. Por tanto, no deben echar balones fuera. El enemigo de la sanidad pública es la gestión política. El sistema financiero público también quebró por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera mundial, pero fue la gestión política basada en la arbitrariedad, la improvisación, la falta de transparencia y el despilfarro la que acabó con él. No repitamos la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. A continuación damos paso a los turnos de preguntas de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y su portavoz, Armando Bartolomé. Gracias por su intervención. El primer punto que quiero someter a su consideración, porque me parece muy importante, es el tema de la gestión, que es un tema transversal. Evidentemente, efectivamente, tenemos un sistema de gestión que tiene como estructura bastantes años y me gustaría que profundizara un poco en eso. Es decir, usted comentó que en general los médicos y en general los profesionales se sienten en muchos momentos maltratados y que se podrían hacer cosas, se podrían tomar medidas, se podrían hacer reformas, si yo no lo he entendido mal, con algunas líneas de fuerza. En primer lugar, por la autonomía de los profesionales y, por otro lado, unir de alguna manera reconocimiento, formación y salarios a productividad y a asunción de responsabilidades. Iría por ahí, entre otras muchas medidas, un nuevo sistema de gestión de los hospitales públicos. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle, porque me da la impresión de que, además, antes hemos visto en general más comparecientes de LUCA. ¿Hay grandes diferencias, a su juicio, entre unas áreas sanitarias y otras, y en concreto, en el caso concreto del Hospital de Cabueñes, respecto a LUCA? Y eso significaría, en relación a la experiencia que tiene usted en su servicio, que hay un trato, digamos, que no responde a la equidad en función de la zona donde vivas. Bueno, creo que lo he explicado así, ¿no? Que creo que hay diferencias entre áreas sanitarias, que algunas pueden estar infradotadas respecto a otras, y probablemente el Hospital de Cabueñes sea un ejemplo, ¿no? Al menos estoy hablando del área que yo conozco, ¿no? Sobre todo de aparato digestivo. Sé que hay otras áreas que están más dotadas o en las que se ha invertido mucho en los últimos años y entonces están bastante mejor, ¿no? Pero sí, esa es la sensación, ¿no? Que hay diferencias entre las áreas sanitarias. Y luego lo que me comentaba sobre la gestión sanitaria, está claro que formación, tiempo para formación, para compartir con compañeros, para poder intercambiar opiniones sobre casos clínicos son importantes. También el reconocimiento o incentivos, ¿no? Como comentabas, que no tienen por qué ser económicos o siempre económicos, son importantes. Pero, bueno, una de las cosas que llama la atención es que la estructura de la gestión sanitaria sigue siendo la misma, piramidal desde hace tiempo, ¿no? Con cargos políticos en su mayoría, tanto gerencias como direcciones médicas, incluso jefes de servicio, ¿no? Y que para el médico de a pie es muy complicado poder influir en esa organización o en la forma de gestionar la sanidad. Sería importante que se profesionalizara la gestión, esto no lo digo yo, lo dice cualquiera, ¿no? Y seguramente que aumente el número de personas encargadas de dar información y herramientas de gestión a los profesionales en hospitales y también centros de salud, que compartiéramos información y que buscáramos soluciones juntos, ¿no? Que esa es la base de la gestión clínica o de las unidades de gestión clínica también. Bien, si no entiendo mal, entonces, digamos, el sistema tendría una estructura triple, pero en forma piramidal. Habría, digamos, una cúpula que, en términos generales,
según su manera de entender, no ha respondido generalmente a criterios básicamente profesionales, sino a criterios de cooptación, a criterios políticos. Luego estaría, digamos, el grueso de los profesionales sanitarios, y luego estaría el usuario, que son los ciudadanos, que son los verdaderos dueños del sistema, pero que con algún ejemplo como el que usted puso antes del cólico biliar, es decir, que me gustaría que profundizara un poco en ese nivel. Es decir, puede ser que en una lista de espera el dato sean 4 meses y realmente el proceso, porque es que en la comparecencia anterior estuvimos hablando antes precisamente de lo que significaba el previo, por ejemplo, en el caso de enfermos de cáncer, hasta que llegaban a la unidad de oncología. Es decir, supongo que, claro, en el caso de enfermos de cáncer, en el momento que se pueda diagnosticar o que se tenga una sospecha, pues entonces el protocolo se acelera. Pero efectivamente hay una especie como de vía crucis y hay un itinerario que hasta que se llega a eso puede pasar un año perfectamente. En el caso concreto corroboraría esta opinión, y además en el caso concreto de su servicio, que tiene relación con un tipo de prueba diagnóstica que es la colonoscopia y con un tipo de cáncer que es el cáncer de colon, que realmente en estos momentos significa una preocupación para muchos pacientes. ¿Podría extenderse un poco en este ámbito? Sí, bueno, quizás el paciente oncológico no es el ejemplo ideal, porque en todo caso siempre se prioriza y seguramente son los que antes llegan al tratamiento y al diagnóstico. Pero, por ejemplo, lo que me comentas del cáncer de colon, por desgracia, la clínica no sirve en muchos casos para conocer el diagnóstico de certeza del paciente, y los estudios que hay priorizando pacientes por síntomas clínicos para adelantar la colonoscopia, por ejemplo, tampoco se han demostrado útiles para aumentar el porcentaje de detección de cáncer de colon. Entonces, la única forma es mejorar la accesibilidad a la colonoscopia, no hay otra opción. Aparte de los programas de cribado en población general o riesgo familiar, que alguno creo que se está poniendo en marcha ahora mismo. En este sentido, lo que yo sí puedo decir es que yo, en mi práctica habitual, en la consulta, pues tengo pacientes a los que yo veo en la consulta y les solicito una prueba y no los vuelvo a ver hasta más de un año después. Año y medio. Entonces, estos pacientes, pues sí, se sienten desatendidos. En la inmensa mayoría de los casos no van a tener enfermedades graves ni diagnósticos graves o que requieran un tratamiento urgente. En algún caso puede que sí, pero siempre optan por acudir a urgencias, como tiene que ser. Y lo que sí que está claro que hay muchos pacientes que sufren esta situación y que, aunque no tengan una enfermedad grave, sufren su situación, tienen miedo y en muchos casos acuden a la medicina privada porque no les queda otra opción. Y un ejemplo claro es la colonoscopia, en la que a día de hoy seguimos teniendo, por ejemplo, para anestesia casi un año de lista de espera. Y una ecografía, depende, se nota que se han empezado a tomar medidas y hay pacientes que las tienen hechas en menos tiempo. Pero hay un problema importante, por ejemplo, es que al saturar las consultas y las pruebas, se da el despropósito que yo, por ejemplo, puedo pedirle a un paciente una prueba en noviembre del 2015 y le dan la cita para junio del 2016. Y, sin embargo, un paciente que venga en marzo de 2016 le dan la prueba para abril. No tiene mucho sentido, ¿no? Se saltan las listas de espera según se abran huecos, ¿no? El paciente que ya está citado es raro que se descite para adelantar, se mete otro paciente. Y esto pues crea también diferencias, ¿no? Desigualdades que deberían cambiar o gestionarse de otra forma, ¿no? Me gustaría que volviéramos un poco a un tema que usted citó, que es el tema del retorno de datos a los especialistas que usted comentó antes, que supongo que será muy importante desde un punto de vista de su desempeño profesional, y qué ámbitos podría haber de mejora, y que nos evaluara un poco esta cuestión. ¿Esos datos es porque no existen o es sencillamente porque no se dan? Como hablábamos, hay datos sobre hospitalización, el conjunto mínimo de datos que sirve el informe de alta para conocerlos. Entonces, sobre todo en pacientes hospitalizados
y en técnicas quirúrgicas o tratamientos quirúrgicos sí que hay más datos, ¿no? Como ya comentaba, en el caso de atención ambulatoria especializada hay muchos menos datos. Muchos no existen, otros tienes que buscar tú, crear tú la base de datos y demás. Y teníamos la esperanza que con el Selene o con los nuevos sistemas de información pudiéramos tener un acceso más fácil a estos datos o tener reuniones de objetivos un poco más serias o tener reuniones más periódicas para analizar la situación de los servicios, pero no ocurre así. También citó usted un elemento muy importante, a nuestro juicio, que es el tema de la motivación de los profesionales. Evidentemente no se puede hacer ningún cambio medianamente significativo en el sistema sanitario sin contar con todos los profesionales sanitarios, no solamente los médicos, y en concreto usted citó también el papel de la enfermería. Me gustaría, y lo vinculó usted, a una posible, que eso podría ayudar bastante en el tema de las listas de espera. Me gustaría que desarrollara un poco esa idea y en qué línea. Pues sin duda, yo creo que en la mayoría de los casos la enfermería está desaprovechada, también maltratados o saturados, como ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, han tenido muchos problemas en las plantas porque se redujo el número de enfermeras. Durante la noche solo había una enfermera para atender una planta, aunque eso ya se ha revertido y ahora hay 2 enfermeras también en el turno de noche. Pero en el área de consultas la enfermera no ha desarrollado toda su potencialidad o sus capacidades, porque realmente muchas veces están ayudándonos a nosotros más con un papel de secretaría más que de una enfermera, ¿no? Y eso es un problema muy grave que hay que cambiar, porque ya se conoce que, por ejemplo, hay consultas de enlace de enfermería para pacientes que se dan de alta, para que los maneje su médico de atención primaria, que sirven para mantener la continuidad asistencial, evitar reingresos incluso, ahorro de costes. La enfermera tiene un papel fundamental en la seguridad del paciente, en controlar protocolos de seguridad, tanto en hospitalización como ambulatorio. Y sin duda, yo creo que sería útil porque podríamos atender mejor al paciente crónico, el paciente se sentiría mejor atendido, porque a veces puede tener más difícil la accesibilidad al médico, y podríamos evitar derivaciones a urgencias, derivaciones al especialista, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que es una de las revoluciones pendientes y que incidiría seguramente mucho en la evolución de las listas de espera. Muy bien, gracias. No haremos más preguntas. Correspondería el turno de preguntas al Grupo Parlamentario Foro.